Buen día, compañeras y compañeros diputados. Los contratos de ocupación temporal de tierras incluidos en las minutas de los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica, que incluyen la técnica de fractura hidráulica en terrenos destinados a la explotación del petróleo y gas, son inconstitucionales. Lo grave es que ahora Enrique Peña Nieto entrega la riqueza nacional por tantos excesos, abusos, descaros, despojos y la alta corrupción del gobierno federal, porque los funcionarios responsables de los energéticos aprovechan las reformas para ser parte de los millonarios negocios y del despojo nacional. Y si no, pregúntenle o recordemos a los hijos de Marta Sagún. Todo esto nos lleva a concluir que el gobierno de Enrique Peña Nieto representa a los patrones del mal que saquean la riqueza mexicana y llevarán al empobrecimiento de millones de familias, aún más de lo que ya existe de pobreza en nuestro país. Al aprobar estos contratos y aplicar la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, los propietarios de tierras ejidales y comunales quedarán legitimados para recurrir al juicio de garantías y sin duda los órganos jurisdiccionales les concederán el amparo y protección de la justicia federal por tratarse de contratos que violan nuestra Constitución. El presidente de la República y la mayoría de los diputados y senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Verde Ecologista, PANAL, solo demuestran su desconocimiento al aprobar los contratos de ocupación temporal de tierras y las servidumbres legales, porque estas figuras jurídicas, insisto, son inconstitucionales. Esta inconstitucionalidad se presenta porque no se reformó la fracción séptima del artículo 27 de la Constitución. La interpretación de este precepto de la Carta Magna en su sentido más amplio le otorga al Estado la potestad para proteger la propiedad ejidal comunal, los asentamientos humanos en los ejidos y los pueblos indígenas, a fin de que se garantice que bajo ningún pretexto o circunstancia contractual las tierras se vean afectadas hasta el grado de dejar de ser productivas. Tanto los contratos de ocupación como los de servidumbre son una expropiación simulada y descarada que contraviene el artículo 27, fracción séptima de nuestra Constitución, porque estas empresas privadas de capital transnacional principalmente van a ocupar terrenos comunales y de asentamientos humanos de los ejidatarios después de la explotación y extracción de hidrocarburos. Los ejidatarios van a recibir sus tierras deterioradas, dañadas y en total improductividad. Esto ya sucede en algunos casos, como es un asunto que llevo en el municipio de Azueta, donde las líneas de alta tensión que pasan por algunas parcelas están generando problemas porque los campesinos, pues obviamente dejan de sembrar, es más, no les piden autorización para el mantenimiento que tiene que hacer la CFE y entonces son víctimas del atropello. Los contratos de ocupación temporal de tierras no están contemplados en la legislación agraria, sino que formarán parte de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica. Se utilizará esta figura jurídica contractual para evitar la expropiación directa de tierras ejidales, comunales, asentamientos humanos de los ejidatarios, bosques, selvas. El objetivo es despojar de las tierras a los pueblos y comunidades indígenas. A los contratos de ocupación temporal de tierras, a las servidumbres legales, a los asentamientos humanos de los núcleos de población ejidal
y pueblos indígenas, se requiere dar sustento jurídico con la ley agraria y de manera particular con los artículos 23, fracciones 9, 10, 12 y 15, y con relación al artículo 75 de la citada ley agraria. Sin embargo, la propia legislación secundaria o reglamentaria del artículo 27, fracción séptima de la Constitución, tiene límites para concretar jurídicamente la ocupación de las citadas tierras. Concretamente, la limitante se presenta en el artículo 75, fracción segunda de la ley agraria, en donde a la letra dice que el proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan, situación que no se va a dar en el momento en que se está contemplando el 0.5 y hasta el 2 y en otros casos el 3%. Es claro que ninguno de los proyectos de expropiación y extracción de petróleo y gas garantizan este aprovechamiento racional y sostenido de los recursos y mucho menos habrá equidad en la renta de los hidrocarburos y gas que se obtengan de sus tierras. Máxime que con la ocupación de las tierras las dejarán improductivas por el tiempo de la ocupación de la explotación. Luego entonces, desde esta tribuna, convoco para que los núcleos de población ejidal, los pueblos y comunidades indígenas, pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, realicemos la defensa jurídica de sus tierras mediante los recursos jurídicos procesales y particularmente el juicio de amparo. Hoy le da una gran protección en este tipo de controversias a los propietarios de la tierra y es hora de que estos órganos jurisdiccionales entren a una gran interpretación, porque en el conflicto jurídico que se avecina se establece que los recursos del suelo y subsuelo son propiedad de la nación y las tierras son propiedad de los núcleos de población ejidal y de los pueblos indígenas. El objetivo de la ley de hidrocarburos y de la ley de la industria eléctrica son los yacimientos petroleros y el gas que tienen ubicados ya y que se encuentran principalmente en los núcleos de población ejidal y de los pueblos indígenas, sobre todo en los 6.081 polígonos de ejidos y bienes comunales y que representan un total de 21.080.248 hectáreas. En estas se encuentra más del 50% de las selvas medianas, caducifolias, medianas subcaducifolias y los bosques mesófilos de montaña. En el subsuelo de estas tierras se encuentra una inmensa riqueza de hidrocarburos que es propiedad de los pueblos originales y de todos los mexicanos y que mediante los contratos de ocupación temporal de las tierras, las servidumbres legales quieren despojar de esta gran riqueza. Pero estamos hablando solo de la riqueza del suelo y subsuelo en el territorio de los pueblos indígenas, sin contar que en México de las 196.4 millones de hectáreas de superficie, poco más de 100 millones son núcleos agrarios. En conclusión, el 52% del territorio nacional presenta rasgos de carácter agrario, es decir, esta propiedad agraria, compañeras y compañeros diputados, será aniquilada y aplastada con el consentimiento y el aval de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Esta reforma constitucional demuestra el verdadero rostro depredador que se impondrá al derecho a la propiedad en nuestro país. El gobierno de Enrique Peña Nieto cuenta con una gran estela de corrupción para el aniquilamiento de la propiedad social. Esto sucedió con los desarrolladores urbanos
en el Estado de México, quienes acabaron con las tierras de uso común y con las tierras de asentamientos humanos de los ejidos en donde por años vivieron los ejidatarios. En pocas palabras, en estas zonas urbanas se extinguió la propiedad ejidal y comunal. Esto puede suceder con la propiedad ejidal comunal de los asentamientos humanos de los ejidos en todo el país, con las tierras de los pueblos indígenas y la pequeña propiedad. Así es que, compañeras y compañeros diputados, lo que tenemos enfrente no es un asunto menor, y para ello está la ley agraria en los artículos que he citado, así como la Constitución, para que en un momento determinado pues se corrobore que lo dicho aquí por su servidora es lo que en un momento dado estaríamos recurriendo a las instancias jurisdiccionales para darle para atrás a esto que ha sido, pues no reformas, contrarreformas, y que por supuesto el próximo año, en la consulta popular que estoy segura hoy los mexicanos avalarán con su firma, estaremos revirtiendo todo ello. Por su atención, diputados y diputadas, muchas gracias y buen día. Muchas gracias, diputada.